Hola arcanos, bienvenidos al video de la semana. La semana pasada pues no hubo video porque estuve muy ocupado con la facultad, pero aquí andamos y venimos bien poderosos. Como pueden ver, ya tengo un banner con luces, yo lo hice desde cero. Está bien mamalón, aprécienlo. ¿De qué va el video de hoy? Hoy hablaremos del petróleo y va a ser una explicación amplia, pero van a aprender mucho, así que pongan atención sobre la química del petróleo. Ya bien sabemos que el petróleo se le conoce como el oro negro y no nada más es porque a alguien se le ocurrió, tiene una razón y es una muy importante. El petróleo se extrae en muchas cosas, muchos productos, se les conoce como intermediarios y estos intermediarios se pueden dividir en tres categorías que son las más importantes, por así decirlo. Intermediarios parafínicos, olefínicos y dienos. Los parafínicos, en pocas palabras, son los alcanos. ¿Y cuáles son los más importantes o los más demandados en la industria petrolera? En primer lugar tenemos al primer alcano, que ya todos lo conocen, el metano. La principal fuente de metano en la tierra son los yacimientos de petróleo, porque cuando se va buscando petróleo, por lo general se encuentran también yacimientos de gas natural. De hecho, el metano es el compuesto más abundante en el gas natural y esa es su utilidad más importante como combustible. Se utiliza como combustible para el gas LP. LP significa licuado del petróleo. Otros usos pueden ser la fabricación de metanol, la producción de hidrógeno, de ácido acético y de anhidro acético. Estos son los principales usos del metano. En segundo lugar, pues tenemos al alcano que le sigue, el etano. El etano es una parafina muy demandada y muy importante en la industria petrolera porque esta después se va a transformar o se va a procesar para producir otros tipos de compuestos, por ejemplo el etilenglicol, el etileno y muchos otros productos que utilizamos en la vida diaria. El etano junto con el metano se mezclan para formar también una mezcla de gas natural, que es el que utilizamos en la cocina y también para la calefacción. Después tenemos al propano, que esta parafina pues es mucho más reactiva que las dos anteriores. Se utiliza principalmente como disolvente y refrigerante para la transportación del gas natural, para el licuado del gas natural. Este junto con el butano también forman una mezcla que se utiliza para el gas natural LP. De hecho, ahí atrás tengo una botellita, déjenme se las enseño. Esta es una botellita de butano y propano y pues la utilizo para cuando voy a calentar algo. Es un cartucho de gas para un soplete. Y la última parafina pues es el butano. Podría decirse que el propano y el butano son de los más importantes porque a partir de estos dos compuestos se manufacturan o se procesan productos que son muy demandados en la vida cotidiana. El butano junto con el propano se utiliza como aditivo para el gas natural y también se utiliza como aditivo para el octanaje de la gasolina. El octanaje de la gasolina, en pocas palabras, es la resistencia del combustible a autoincendiarse y esto es para mejorar el rendimiento. Yo creo que el uso más importante del butano es para la síntesis del MTBE o metilterbutiléter, que este es un aditivo para el octanaje de la gasolina. Es el principal compuesto que se utiliza para aumentar el octanaje de la gasolina y pues ya le expliqué qué es el octanaje. Pues bueno, estos son los intermediarios parafínicos. Después tenemos a los olefínicos, que son los alcanos pero con un doble enlace, lo que los convierte en alquenos, pero por obvias razones el metano no puede formar un doble enlace, por lo cual la primer olefina o el primer alqueno que vemos es el eteno, o también se le puede decir etileno. Los dos es correcto, no pueden decirle etileno o eteno. El etileno se produce por medio de la ruptura del craqueo del petróleo para la síntesis de fibras sintéticas. Este es un precursor para la síntesis de fibras sintéticas y también se utiliza para el etilenglicol. El etilenglicol es el anticongelante de los vehículos. Después el que le sigue es el propileno, que al igual que el etileno, este compuesto pues es muy reactivo y se obtiene a partir de la refinería de gases por medio de la deshidrogenación del propano. ¿Qué quiere decir esto? Que en la molécula del propano le vas a arrancar un hidrógeno para que se forme un doble enlace entre un carbono y así se obtiene el propileno. Después tenemos a los butilenos, que es el butileno pero tiene isómeros y pues cada isómero cumple una función. Este también se obtiene a partir del craqueo de gases de la deshidrogenación de butanos. Como ya les dije, se arranca un hidrógeno para que el carbono se enlace con el carbono formando un doble enlace. Este método, la deshidrogenación de butanos, es más importante porque de aquí se extrae el isobutileno, que este también es un compuesto muy demandado y se utiliza para la producción de aditivos de gasolina para aumentar el octanaje. Bueno, estos fueron los intermediarios olefínicos. Pues tenemos a los dienos. Tenemos al butadieno y al isopreno, que son los más importantes de los dienos, y pues el butadieno es un monómero y se utiliza para la polimerización o copolimerización junto con el estireno, o sea, para la producción de plástico. Se obtiene a partir de la deshidrogenación de butanos por craqueo catalítico. ¿Qué es esta madre? Pues es lo mismo que el anterior, se le arranca un átomo de hidrógeno y ahora ya no es un solo
solo doble enlace, son 2 doble enlaces, por eso se llama dienos. El isopreno pues es el segundo dieno más importante aparte del butadieno. Este se utiliza para fabricar caucho sintético junto con el butadieno. Estos dos van enfocados, o su principal uso, su principal demanda es la síntesis del caucho sintético, o sea, para los neumáticos, botas de caucho o cualquier material que tenga que ver con caucho. Como ya sabemos, son muchas cosas las que utilizamos, no nada más gasolina y combustible. De hecho, el combustible, el negocio del combustible del petróleo pues es uno de los muchos que puede dar el petróleo crudo. Por cierto, el petróleo crudo no sirve, no tiene ninguna utilidad, se tiene que refinar, por eso existen las refinerías y de ahí se destila los demás productos. Los dienos son producidos primariamente como un subproducto en el vapor del cracking de hidrocarburos para producir etileno. Muy raras veces se puede conseguir en otras partes del mundo, pero los principales productores, si no es que son los exclusivos, es Estados Unidos, el oeste de Europa y Japón. Ellos son los principales productores de los dienos, sobre todo del butadieno. Después de estos tres tenemos a una siguiente categoría que se les conoce como aromáticos. Los aromáticos son precursores muy importantes para la fabricación de una variedad de productos como el fenol, el nylon y muchos plásticos. O sea, son cosas que utilizamos día a día. El más importante o el primero, el más simple de todos los aromáticos es el benceno. Es el más simple de los aromáticos y es el aromático más usado porque se utiliza como precursor para la síntesis de polímeros, estireno y la caprolactama para el nylon. Después está el etilbenceno, que en sí la mayor parte de la producción del etilbenceno es para producir estireno, entonces no hay mucho que decir sobre el etilbenceno. Después tenemos a otros aromáticos que se le conoce como toluenos y silenos. Estos se utilizan principalmente para transformarlos en benceno y después en ácido terftálico para la producción del poliéster y del PET. Bueno, pues los silenos se obtienen a partir de la reformación catalítica de nafta pesada, que la nafta comúnmente se le conoce como gasolina. Los silenos se utilizan principalmente como solventes para grasas, ceras y resinas naturales. Se utiliza como diluyente para pinturas de aceite y reactivo intermediario para la producción de resinas, aceites y fibras sintéticas. Como pueden ver hasta ahorita, el petróleo no solo se encarga de abastecernos de energía, o sea, nos está dando muchos productos que utilizamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, el plástico de estos audífonos, el plástico que recubre al cable, mis lentes, la fibra sintética. Si piensan ustedes que el petróleo va a quedar obsoleto, pues no mamen, abran los ojos que no es cierto. El petróleo se va a seguir utilizando hasta que se acabe. Después ya vamos con lo más importante, lo más conocido del petróleo, lo más común, las fracciones residuales líquidas. ¿Qué significa? El combustible que utilizamos. En primer lugar tenemos la nafta, que se le conoce como gasolina, que pues se obtiene a partir del destilado del petróleo por destilación fraccionada. La nafta es una mezcla de aromáticos, de silenos y de parafinas. Después tenemos al queroseno, que también contiene parafinas, cicloparafinas y aromáticos. Se usa principalmente como combustible para el jet set y lámparas de gas y para generadores eléctricos. Después tenemos el gas oil, que se conoce como diésel. Contiene aromáticos que varían dependiendo del origen del destilado, o sea, dependiendo de qué petróleo se destile, porque el petróleo no es el mismo. En todas partes hay un petróleo diferente. En Arabia existe un tipo de petróleo, en Rusia hay un tipo de petróleo, en Estados Unidos se obtiene un tipo de petróleo y en México tenemos otro tipo de petróleo. El mejor petróleo o el más chingón es el de Arabia, por eso Dubái es lo que es, por eso esos güeyes gastan millones a lo pendejo como si fueran centavos, y pues el petróleo de México sí tiene que tener mucho más procesos de refinación. El gas oil pues es el diésel que se utiliza comúnmente, entonces no hay mucho que agregar. Espero les haya encantado este video. ¿Y cuál es el objetivo de este video? Que se den cuenta de que el petróleo va a estar en nuestras vidas hasta que se acabe, y no me puedo imaginar una vida sin petróleo. No tendríamos lo que tenemos, no tendríamos la vida que conocemos actualmente. Entonces yo creo que deberían de enfocarse en ingenierías y en tecnología para una mejor refinación y producción de estos compuestos a partir del petróleo crudo aquí en México. Entonces nos vemos, adiós.